Solo cuando el hombre comprendió la ley de sustentación, solo allí pudimos volar. El poder que el hombre tiene para volar surge de la comprensión de las leyes que hacen posible que el hombre vuele. La ley de gravedad, la ley de sustentación, en fin. El poder siempre va de la mano de la comprensión del orden natural de las cosas. El primer contacto que tenemos con el orden natural de las cosas, con la vida, somos nosotros mismos. Es el cuerpo, es la humanidad, la naturaleza humana. Comprender la naturaleza humana es fundamental para tener poder sobre la naturaleza humana. Luego de escuchar, de ver estos videos, estos 5 videos anteriores, surge la pregunta de cuál es el camino, cuál es la técnica, la manera de avanzar en este proceso, de conseguir mayores niveles de conciencia, de conseguir mayores niveles de sensibilidad, de amplificar la percepción. Lo cierto es que el foco no debemos ponerlo en esto, no debemos ponerlo en conseguir evolucionar. La evolución no requiere esfuerzo. Sí es cierto que requiere estímulos que conseguimos a través de las experiencias de vida. Por eso es tan importante experimentar la vida. Y cuanto uno más comprometido está con las experiencias, mayor y más intenso es el estímulo que éstas nos dan. La cuestión está, entonces, no en cómo hacer para conseguir mayores niveles de conciencia o mayores niveles de claridad, porque eso viene solo, sino que debemos plantearnos y verificar de qué manera estamos bloqueando este proceso evolutivo que es natural. Del mismo modo que el cuerpo físico crece con el paso del tiempo, siempre y cuando esté bien alimentado, bien nutrido, pero crece porque hay una fuerza natural que lo empuja a crecer. Nosotros lo que debemos ver es qué estamos haciendo para interferir esa fuerza natural evolutiva, por lo cual no amplificamos nuestras capacidades perceptivas, por lo cual estamos estancados y atrapados en una idea rígida de nosotros mismos y de lo que la vida es. Este es el punto. La mente, cuando encarnamos, nuestra mente superior destina una parte de sí misma que coloca en esta encarnación, en el cuerpo, por decirlo de algún modo. Esta parte se asimila totalmente con el cuerpo humano. Esta parte mental que encarna, que es lo que llamamos la mente inferior, asume que es el cuerpo en el que está y que eso es todo lo que es, y asume como propias las limitaciones de la condición humana. Porque la idea de la encarnación es que comprendamos lo que significa ser un ser humano, que comprendamos lo que esta vida y este mundo y esta realidad significan y son, para lo cual debemos experimentar, para recibir los estímulos de la realidad y comprender la realidad, y construir conocimiento, y amplificar nuestra capacidad perceptiva, que es lo que nos va a permitir transitar las distintas dimensiones de lo que la realidad es. Como he dicho, nuestra capacidad perceptiva nos coloca en determinadas dimensiones de realidad. Cuanto mayor es nuestra cualidad o nuestra capacidad perceptiva, mayor es el grado de comprensión que tenemos de lo que la realidad es.
Por ende participamos en la realidad de manera más intensa, cuanto mayor es nuestra percepción y comprensión de la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para avanzar en este proceso? Debemos comprendernos, debemos entender cómo es el mecanismo humano, cómo actúa. Debemos comprender nuestra parte inconsciente animal, sus programas, sus propósitos. Debemos comprender nuestra parte subconsciente, que es la parte que nos liga al yo superior, que nos liga a nuestra esencia, y que se manifiesta de manera subconsciente precisamente para no interferir la experiencia como ser humano. Y debemos comprender que la mente que ha encarnado en el cuerpo y que se ha asimilado al cuerpo, cree que es el cuerpo, porque así debe ser. Mientras el cuerpo y la condición humana madura, mientras crecemos, no estamos en condiciones de plantearnos una reconexión con el yo superior a los 10 años de edad. No tiene sentido, porque no hay madurez en el ser humano para darle uso a ese estado de conciencia mayor. No servimos como canal todavía. Hasta tanto no desarrollamos nuestra composición humana, hasta tanto no maduramos como seres humanos, está bien que nuestra mente se asimile y viva la experiencia como ser humano, creyendo que somos esto y que esto es todo lo que es. Pero llega un momento en que debemos soltar esa idea, debemos ampliar nuestro sentido y debemos quitarle tensión a nuestra mente inferior para que eleve su vibración y para que recupere la conexión con el yo superior, con la mente superior. Y le demos a esta vida entonces un sentido constructivo, positivo con respecto al propósito de nuestro yo superior por el cual hemos encarnado. Es decir, que al encarnar sabemos que nos sometemos a un tiempo cronológico necesario para el desarrollo de la humanidad, para la maduración como seres humanos. Momento en el cual estamos desconectados del yo superior porque no tiene sentido conectarnos hasta tanto no seamos un adulto con todas las capacidades humanas vigentes, activas. Cuando comenzamos entonces el proceso, o cuando estamos en condiciones de recuperar la conexión, es cuando empiezan a surgir estas inquietudes, cuando empezamos a hacernos preguntas y cuestionamientos, cuando sentimos que la vida es insuficiente y que nosotros somos insuficientes para darnos la plenitud que necesitamos y que anhelamos. Es el momento donde empiezan a surgir estas inquietudes. Y es entonces cuando debemos empezar a darle a esta vida un sentido favorable al propósito por el cual hemos encarnado. Entonces debemos focalizarnos precisamente en esta relación que tenemos con la condición humana. Debemos liberar a la mente inferior de su apego estricto y rígido con la condición humana, con el cuerpo y con las cualidades y atributos con los que se identifica. Debemos liberar a la mente inferior de las cualidades y aspectos con los que se identifica, el aspecto humano, la condición de género, hombre o mujer, el nombre, la voz, el pasado, la educación, las costumbres, los hábitos. Debemos recuperar o debemos alcanzar una capacidad de autopercepción mucho más profunda y más amplia, para lo cual debemos observarnos desde un estado casi de amnesia, es decir, sin pasado y sin memoria, porque lo que necesitamos es vernos con un ojo desapasionado. Necesitamos vernos con un ojo abstraído de nosotros mismos y de la tensión del día a día, así como el que ve el partido de ajedrez sin estar jugándolo, lo ve con claridad, lo ve con tranquilidad y puede ver las jugadas que los jugadores no ven. Nosotros necesitamos observarnos desde una visión así de abstracta y así en ese estado de amnesia, sin pasado y sin memoria, porque lo que necesitamos es comprendernos, es comprender el mecanismo humano. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que muchos de los pensamientos y de las formas de pensar que nosotros creemos que son propias, que somos los autores exclusivos de nuestros pensamientos y de nuestras formas de pensar, nos vamos a dar cuenta que no es así, que surgen, que tienen un antecedente, que son parte de lo aprendido, y que precisamente la forma de pensar y nuestros pensamientos son a su vez autolimitantes.
Autolimitantes en el sentido que nos impiden vernos con claridad. Nos vemos desde el prejuicio, desde el preconcepto, y por eso no nos entendemos, por eso no nos conocemos. Por eso, al no conocernos, no podemos darle un uso y un sentido a esta vida. Y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. No entendemos por qué la realidad es como es. Tampoco debemos cambiarnos a nosotros mismos. Debemos cambiar la idea que tenemos de nosotros mismos. Debemos cambiar lo que creemos que somos y lo que creemos que no somos. Porque es ahí donde está la limitación y el bloqueo que nos impide amplificar nuestra capacidad perceptiva. Porque el primer testimonio que tenemos de lo que la realidad es, de lo que la vida es, somos nosotros. Nosotros somos la primera manifestación de esta realidad. Nosotros, el ser humano en el que estamos, es la primera relación que tenemos con la vida. Cuando encarnamos, el primer vínculo con esta vida y con este mundo lo tenemos con el cuerpo. Luego con todo lo que vamos agregando a esa idea y a esa percepción de lo que el cuerpo es. Los atributos y aspectos, las enseñanzas, el resultado de las experiencias. Y así van surgiendo los sistemas de creencias, los juicios, prejuicios y preconceptos, y todo eso nos quita la visión clara. Entonces vivimos de memoria, vivimos con una idea rígida y estática de lo que somos y de lo que debemos ser. Y ponemos todo el empeño y el esfuerzo en conseguir eso que nos enseñaron o que creemos que debemos ser. Y de esa manera interferimos el proceso natural. De esa manera detenemos el crecimiento, impedimos la manifestación de los aspectos sutiles. Entonces, para poder expresar estos aspectos sutiles debemos desapegarnos de esas ideas estáticas y rígidas. Debemos vernos desde una nueva visión. Debemos experimentar nuevos estados del ser, para lo cual debemos buscar nuevos estímulos, y debemos liberarnos de los estímulos negativos, de los estímulos que exaltan el mecanismo animal humano primitivo, de los estímulos permanentes que exaltan el estado de necesidad y que nos hacen reaccionar, nos empujan a la competencia, a la lucha diaria para conseguir eso que necesitamos, exaltando la necesidad y condenándonos a un estado estático, rígido, denso del ser. Para avanzar entonces en el sistema evolutivo, en la senda evolutiva, debemos soltar esos paradigmas rígidos, debemos flexibilizar nuestros criterios, debemos abrir la mente, como se dice. Debemos comenzar por nosotros mismos, por buscar una observación y una visión distinta de nosotros mismos, para lo cual debemos permitir la expresión pura y esencial de lo que somos, sin miedo a equivocarnos, sin miedo al juicio externo, sin miedo a perder o sin ganas de ganar tampoco. Debemos expresarnos con naturalidad, como he dicho, con un estado de amnesia, sin pasado y sin memoria. Y en la expresión cotidiana nos vamos a ir reconociendo, vamos a ir viendo distintos aspectos y cualidades de nosotros mismos. Y eso va a ir enriqueciendo nuestra visión de nosotros mismos y va a ir amplificando nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces el trabajo que debemos hacer está en nosotros, en liberarnos de las ideas y sistemas de creencias rígidos, en liberarnos de los patrones de conducta que vienen del pasado, que ya ni recordamos por qué se han iniciado, pero que los continuamos como si fuéramos devotos, prisioneros de esas rutinas. Debemos buscar nuevas experiencias, debemos aceptar las experiencias de la vida y no eludirlas. Cuando nosotros eludimos la vida y eludimos las experiencias porque juzgamos que son negativas o porque juzgamos que no es bueno vivir una experiencia negativa, que no es bueno sentir dolor, que no es bueno sentir la necesidad. ¿Cómo comprender lo que la vida es si eludimos las experiencias de la vida? Si empezamos a elegir o a aceptar solo las experiencias que nos parecen placenteras o positivas, de acuerdo a nuestro juicio, nos perdemos gran parte del estímulo que nos ayuda a crecer y amplificar nuestra capacidad perceptiva. Y como he dicho, el poder está en directa relación con la comprensión, con la conciencia. Y la comprensión se amplía y se amplifica a través de la experiencia de vida, de experiencias enriquecedoras, de nuevos estímulos.
Debemos salir a buscar esos estímulos positivos, debemos descubrirnos en nuevas experiencias de vida, para lo cual debemos vivir en aceptación plena e incondicional de la vida y de nosotros mismos en la vida. Sin prejuicios, sin memoria, sin pasado. No es sencillo, claro que no. Existen técnicas que nos ayudan a liberarnos de esos condicionamientos. Existen técnicas de sanación, pero no existe ninguna técnica que nos dé mayor conciencia. No existe ninguna técnica que amplifique nuestra capacidad sensitiva. Las técnicas de sanación, las que sirven, nos liberan de lo que impide desarrollar esa capacidad, de lo que ha detenido el proceso evolutivo. Cuando estamos demasiado identificados en el cuerpo, en la identidad del ego, en el mundo, cuando estamos atrapados en las posesiones, cuando estamos atrapados en la necesidad, no avanzamos. Cuando estamos atrapados en los sistemas de creencias, no avanzamos. ¿Qué debemos hacer entonces? Liberarnos de esas trampas, liberarnos de esos condicionamientos, abriendo la mente, siendo flexibles, sin tener miedo, expresándonos en plenitud, sin excusa y sin condición. Y nos iremos reconociendo y redescubriendo a nosotros mismos en cada nueva experiencia. Este es el camino y este es el proceso. Manifestarte en plenitud sin condiciones. Manifestarte desde tu interior, descubriéndote en la vida viviendo.